Pues en muchos casos el Corán nos habla de normas, ¿vale? De cosas que suelen ocurrir de una misma forma, y Dios menciona una cosa a lo largo de todo el Corán de una misma forma o en un mismo orden, pero en un caso específico se altera el orden, ¿vale? Hay una excepción a la norma, y cuando estudias el contexto de ese sura o de ese pasaje, que descubres que esa alteración tiene una razón de ser. ¿Qué tiene esto de milagroso? Lo primero de ello es que este texto no está editado. El profeta Muhammad no dijo, bueno, pues aquí, como he estado hablando de esto en el contexto, voy a cambiar el orden. Y en segundo lugar, tened en cuenta que el Corán no está en orden cronológico. O sea, el Corán no está en el orden en el que las cosas fueron reveladas. El profeta recibía revelaciones y decía, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y el orden no es cronológico, pero luego cuando lo analizas resulta que el orden de las palabras está adaptada a ese contexto que está formado por pasajes revelados en diferentes momentos, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis, que cuando haces esto cientos y cientos de veces es humanamente imposible si no tienes un texto editado. De hecho, si tienes un texto editado también es humanamente imposible, pero bueno, ese es otro tema. Dios siempre que habla de los sentidos, los 5 sentidos, o al menos especialmente estos dos, Dios dice فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, ¿vale? Dios ha hecho al ser humano oyente y basira, que ve, que puede ver, ¿no? Básicamente, siempre. ¿Y por qué siempre Dios menciona primero el oído y la visión? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Dios os ha dado oído y os ha dado vistas. Bueno, una explicación es que en el desarrollo del embrión se forma primero el oído y luego se forma la vista, ¿vale? Esto es una realidad. Y a esto hay que añadir que la verdad del Islam o la revelación, porque casi siempre te está hablando de las facultades del ser humano para entender la realidad, lo primero que utilizas es el oído. El mensaje te llega primariamente mediante el oído, más en el caso del Corán, que es una recitación. Pero hay dos excepciones en el Corán en las cuales Dios coloca primero la vista y luego el oído. Esto tú no te das cuenta nunca. Estas son cosas que los lingüistas dicen, a ver, ¿por qué en este caso está en este orden y en este caso no? Y te das cuenta de todos estos matices. Matices que en un texto no editado, pues ¿cómo me lo explicas? Dios dice, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. Dios sabe cuántos años permanecieron. Está hablando de la historia de los jóvenes de la cueva. Unos jóvenes que se fueron a una cueva para huir de su sociedad que era muy corrupta, básicamente, ¿no? Seguramente ya conoceréis la historia. Luego Dios dice, لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A Dios corresponde, es decir, Dios conoce lo imperceptible, es decir, el pasado, el futuro de los cielos y la tierra. Y luego añade, أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ, que Dios lo ve todo, podríamos decir, y lo oye todo. En este caso se menciona primero la vista y luego el oído. ¿Por qué razón hay esta alteración en el orden? Naturalmente está hablando de Dios. Dios en primer lugar no necesita recibir ninguna verdad, de modo que no hay ningún sentido o ninguna necesidad de mencionar primero el oído y luego la vista, como en el caso de las personas que reciben la verdad primariamente a través del oído. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las personas nos desarrollamos en el útero de nuestra madre, desarrollamos primero el oído y luego la vista, pero tal no es el caso con Dios, ¿me entiendes? Dios no se desarrolla de esta forma, Dios es eterno. Por tanto, aquí se puede romper sin ningún problema el orden de las palabras, ¿vale? Y esto está desperdigado por el Corán, en suras completamente diferentes. No tendría por qué haber ninguna coherencia a este respecto. Y la segunda excepción está hablando de personas, no está hablando de Dios, pero fijaos en el contexto. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Cuando veáis a los criminales, está hablando el día del juicio, con sus cabezas inclinadas hacia su Señor, رَبَّنَا, dirán, Señor nuestro, أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا, hemos visto y hemos oído. Altera el orden, ya no dice hemos oído y hemos visto. فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Haznos volver a la tierra, es decir, haremos acciones correctas ahora. إِنَّا مُوقِنُونَ. Ahora sí que tenemos certeza de que todo esto es verdad. ¿Por qué creéis que se cambiaría el orden en este aspecto? Ahora ya no está hablando del mundo en el cual las personas necesitan recibir la verdad primariamente a través del oído y luego a través de la vista. Está hablando del día del juicio. Ya no es aplicable esa necesidad, y más cuando eran personas que solían decir yo no voy a creer hasta que no lo vea, ¿vale? Entonces en este caso, ¿qué dicen? Absarna, hemos visto. Ponen la vista primero. O sea, no es arbitrario para nada. Wasameana, y hemos oído. De hecho dicen inna muqinun, ahora estamos seguros de que esto es verdad. Ese era su problema. Hasta que yo no vea no voy a estar seguro. Por eso resaltan la vista. Estas son las dos excepciones a esta norma, ¿vale?